esto es un poco de la teoría cognitiva del aprendizaje y esperamos puedan aprender un poco más de esta. Mi nombre es Carolina Meina y la TPI es un enfoque cognitivo que estudia la mente humana como un sistema computacional, como una computadora que procesa la información mediante operaciones como codificación, almacenamiento, etc. Surge en 1956 con aportes de Miller-Chomsky, Newgold y Simon. Se dividen los procesos cognitivos en unidades básicas. Ejemplo, es la memoria y la atención. Memoria a corto plazo es el procesamiento activo y a largo plazo almacenamiento permanente. Se han aplicado con ámbitos como la educación, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Hola, buenas tardes, soy Iván Sierra y les vengo a exponer de qué manera el procesamiento intencional y los modos de presentación de la información afectan la construcción del conocimiento. El conocimiento se vuelve cuadrado y repetitivo, causando que el individuo apenas sí pueda entender. Según la TPI, el aprendizaje depende de cómo se procese la información. Si el estudiante solo memoriza, pero más sin embargo no intenta hacer un proceso para intentar aprender más allá, nunca va a lograr adquirir un verdadero conocimiento y lo único que va a estar haciendo es memorizar conceptos. El procesamiento superficial no construye conocimientos significativos. La efectividad de este proceso depende de organización de la estructura. Tiene que organizarse una estructura o un esquema perfectamente alineado para que la teoría logre funcionar. También la repetición y el repaso. Tiene que estarse consolidando la memoria a largo plazo. O sea, tiene que estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo proceso para que así el individuo logre aprender más. Y por último, códigos múltiples y verbales, usando imágenes, textos, ejemplos, cosas con las que el individuo pueda asociar para entender. Un ejemplo de esto sería que un mapa conceptual facilita el aprendizaje ya que tiene una lista de términos que son como las ideas principales de un texto y más encima tiene conectores y está organizado jerárquicamente para facilitar la comprensión. Soy Lizeth Natalia Camacho Moreno y hoy les vengo a hablar sobre el rol de los agentes en el proceso educativo, los profesores. En la parte educativa, el profesor es como una guía de un videojuego. No te da las respuestas, pero te da pistas para que tú mismo lo descubras. Por ejemplo, en vez de decirte esto es así, te hace preguntas. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? ¿O cómo resolverías esto? Organiza la información, divide los temas en pasos pequeños, como los niveles de un videojuego, para que no te abrumes. En la parte del estudiante, eres como el jugador activo, que no escucha, sino que practica y pregunta y practica. Por ejemplo, si aprendes a programar, no basta con ver el código, tienes que escribirlo y equivocarte para aprender a usar estrategias como hacer resúmenes, dibujar esquemas o enseñarle a un compañero, así tu cerebro procese la información. ¿Qué características deben tener los ambientes y recursos didácticos para asegurar el aprendizaje de los estudiantes? Para asegurar que los estudiantes internalicen conocimientos, desarrollen sus habilidades y apliquen lo aprendido de manera significativa, los ambientes y recursos didácticos deben diseñarse con base en principios pedagógicos claros, combinando las estrategias que estimulen tanto la práctica reflexiva como la creatividad. Por ejemplo, cuánto cronometras, cuánto tardas en pasar un nivel de tu juego favorito. O cuánto te preguntan cuánto es 9 por 9. Significa que esa respuesta ya te la sabes automáticamente. O por ejemplo, cuando escribes tu contraseña sin pensar. O cuando tu mamá te pregunta que cómo te fue en la escuela. Tú describes todo lo que te pasó en la escuela que hiciste. Esto también tiene relación con la teoría conductista.
Surgió como una competencia o una forma de darle la contraria a algo llamado psicología introspectiva, también llamada introspección. Con este método se estudiaba el comportamiento y la mente humana a través de la reflexión y el análisis de tus propios pensamientos. Naturalmente hubo gente a la que no le agradó este método al ser demasiado subjetivo, o sea que dependía demasiado de la opinión personal. Fue así como varias personas se unieron con la idea de demostrar que el comportamiento humano se podía explicar y estudiar de forma científica, o sea, de forma observable y cuantificable. Fue así como nació el conductismo. Esta teoría dice que el comportamiento humano se puede condicionar, o sea que se puede modificar, cambiar o controlar a través del uso de estímulos. Un estímulo es una recompensa o premio que puede ser bueno o malo. Existen dos tipos principales de condicionamiento. El primero es el condicionamiento operante. En este, el sujeto, o sea, la persona o cosa, aprende un comportamiento al asociarlo con una recompensa. Un ejemplo de esto es cuando estás entrenando a tu perro y quieres enseñarle a sentarse. Cada vez que tu mascota te obedezca, le das un premio y poco a poco irá aprendiendo a obedecerte porque sabe que le conviene. El segundo tipo es el condicionamiento clásico. En este, el cerebro asocia o relaciona dos estímulos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es cuando vas a servirle comida a tu perro, pero cada vez que sirves la comida tocas una campana. Después de un tiempo, el perro asociará el olor de la comida con el sonido de la campana y cada vez que haga sonar la campana, el perro sabrá que es hora de comer. Ahora, sabiendo esto, ¿quién o dónde se utiliza el conductismo? Pues básicamente en todos lados. La mayoría de sistemas educativos de hoy en día lo utilizan al menos en parte. Cuando le das una estrellita dorada a un alumno o una calcomanía cada vez que contesta algo de forma correcta, eso es conductismo, ya que estás reforzando un buen comportamiento al premiarlo cada vez que hace las cosas bien. Pero, ¿qué tan bueno o qué tan efectivo es el conductismo? Pues muy bueno, si lo que quieres es entrenar perros. Ok. Vamos a repasar algunas ventajas y desventajas del conductismo. Entre las ventajas tenemos que sí, es efectivo, este modelo es efectivo. Por algo se usa este método para entrenar mascotas. Ok, ya, fuera broma, todos sabemos que los niños harían lo que sea por un premio. Otra ventaja es que ya no se utiliza la agresión para educar al sujeto, como en la educación tradicional que detesto con toda mi alma. Aquí si se ve un mal comportamiento, existe la opción de ignorarlo, sencillamente no hacer nada y reforzar los comportamientos que sí queremos, pero ya no se le pega al alumno por no saber sacar una raíz cuadrada. Una de las principales desventajas es que se crea una dependencia al estímulo, lo que significa que si en algún momento dejamos de premiar al alumno, el buen comportamiento eventualmente se va a perder. Por obvias razones, el chamaco va a decir, si ya no hay premio, pues ¿para qué me porto bien? Y otra desventaja es que este método es manipulador, casi inhumano, ya que estamos controlando a la otra persona para que haga lo que queremos, casi forzándolo a que aprenda lo que queremos enseñarle. En conclusión, esto es el conductismo, la mejor forma de entrenar mascotas, ok. La relación entre el conductismo y Juan Ignacio Pozo se centra en la crítica que Pozo hace al conductismo. En sus teorías psicológicas del aprendizaje, Pozo se enfoca en las teorías cognitivas del aprendizaje que se oponen a la visión conductista del aprendizaje como una simple asociación entre estímulos y respuestas. Según Pozo, las teorías conductistas no logran explicar la complejidad del aprendizaje humano, ya que no consideran los procesos mentales e internos y la construcción del conocimiento. En cambio, Pozo aboga por una visión más integral del aprendizaje, que tengan en cuenta la relación entre la cognición, la emoción y el contexto social. Otra cosa importante a mencionar en esta teoría es lo de la habitación china de el filósofo John Searle.
Por otra parte, el filósofo John Searle, con su experimento de la habitación china, argumenta que seguir instrucciones para manipular símbolos no equivalen a entender su significado. Un niño puede recitar a Sócrates sin problema, pero si le preguntamos qué dijo, no te sabrá contestar. Esto demuestra que la recepción y el procesamiento de información no son suficientes para lograr una comprensión real. Jerry Fodor también cuestiona esta teoría, señalando que si solo podemos aprender con base en lo que ya conocemos, entonces nunca. Uno de los puntos débiles de la TPI es su relación con el asociacionismo, una idea parecida a la del conductismo, que sostiene que aprendemos al asociar diferentes conceptos. Noam Chomsky criticó esta edición en su debate con B.F. Skinner sobre el lenguaje, argumentado que el aprendizaje no se puede basar solo en asociaciones. En conclusión, la teoría del procesamiento de la información TPI no es muy práctica ni eficaz, aunque sirve para organizar el material de estudio, aunque esto no va mucho más allá. Su mayor problema es que no logra explicar bien cómo entendemos las cosas o qué significado les demos. Por eso se han buscado otras teorías como la cognición corporizada, que conecta el aprendizaje con experiencias físicas, o el conexionismo, que se basa en redes tipo cerebro, para entender mejor cómo le damos el sentido a lo que aprendemos. Y muchas gracias por su atención.